las otras variables. ¿Y cómo nos damos cuenta también de que tenemos que utilizar esta ecuación? Porque siempre va a haber una temperatura inicial, una presión inicial, un volumen final, una temperatura final, una presión final, ¿ya? O nos dice en el problema, no nos puede decir de repente, ah, no, se expandió y su presión final es... No, como en este problema nos puede decir, las condiciones iniciales del gas eran tanto, tanto, tanto. Dice, y después de una expansión isotérmica, bla, 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 las condiciones son las siguientes, o ha variado la presión, nos dice. Entonces nosotros ya tenemos la idea de que tenemos que utilizar esta fórmula porque hay cambio de condiciones y nos están dando los datos para poder hacer ese cambio. Ya, ahora siguiente problema. Se tiene 4 litros de un gas, se tiene 4 litros de un gas, se tiene 4 litros de un gas a 912 milímetros de mercurio. Se tiene 4 litros de un gas a 912 milímetros de mercurio y 47 grados centígrados. Y 47 grados centígrados. Coma. Luego, por un proceso isóbaro, se sube la temperatura, ¿ya? Hasta 117 grados centígrados. Vuelvo a repetir todo. Se tiene 4 litros de un gas a 912 milímetros de mercurio y 47 grados centígrados. Coma. Luego, por un proceso isóbaro, se sube la temperatura hasta 117 grados centígrados. Y por último, por un proceso isotérmico se aumenta la presión hasta 1140 milímetros de mercurio. ¿Ya? Se aumenta la presión hasta 1140 milímetros de mercurio. Punto seguido. ¿Cuál es el volumen final que ocupa el gas? ¿Cuál es el volumen final que ocupa el gas? ¿Ya ven? En este problema nos están dando varios datos, ¿verdad? Y nos está hablando de los procesos que ocurren. Hay un isóbaro, sí, y uno isotérmico. ¿Ya? Entonces nos habla de 2 etapas ahí. ¿Ya? Veamos entonces para la primera etapa los datos. ¿Ya? Entonces le voy a colocar como si fuese la letra A para tener los datos. Dice, se tiene 4 litros. Entonces, inicialmente, la voy a poner aquí, tiene 4 litros. ¿Sí? De este gas, dice 4 litros de un gas a 912 milímetros de mercurio. Presión 912 milímetros de mercurio. ¿Qué más tenemos? Nos da una temperatura igual a 47 grados centígrados. Ya le tenemos que sumar unos 273,15 antes de olvidarnos. Entonces acá dice 10, acá entonces 11, 12, 320. Sí, 300,15. Listo. Dice, ya, hasta ahí tenemos esto de aquí. Luego dice, por un proceso isóbaro se sube hasta 117 grados centígrados. O sea, acá es 1, las condiciones iniciales
y luego por un proceso isóbaro, ¿no? Isóbaro. Isóbaro, sí, proceso isóbaro, se sube, entonces hay una temperatura 2, hasta los 117 grados centígrados. 117 grados centígrados. Más 273,15, eso me da igual a 390, ¿no? 390,15 Kelvin. Ya está. Hasta ahí nos dice, ya tenemos entonces la temperatura del proceso isóbaro. Dice, y por último, ya luego nos dice, y por último, o sea, no está hablando de solamente 2 procesos, sino de 3, porque habla, y por último, dice, por un proceso isotérmico, ¿ya? Isotérmicos, temperatura constante, se aumenta la presión hasta 1140 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense que aquí, en el proceso isóbaro, ¿qué significa? Que la presión sigue siendo la misma, ¿cierto? Entonces, en el proceso isóbaro, aquí P1 sigue siendo 912 milímetros de mercurio, ¿sí? Porque estas son las condiciones iniciales. Vamos a colocar así, para no confundirse. Estas son las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales. Volumen, presión y temperatura. Luego ocurre un proceso isóbaro, que quiere decir que se conserva la presión, la misma, la anterior, sigue siendo la misma. Pero la temperatura cambia hasta 117. Ya. Ahora pasamos al proceso isotérmico, ¿cierto? Proceso isotérmico. En el proceso isotérmico, la misma temperatura. Ahí entonces, ¿cuánto será la temperatura ahí? 390, sigue siendo de 390. La presión es 1140. Presión. Ya tenemos entonces, en este proceso isotérmico ya tendremos un punto 3, digamos así. Entonces aquí es de 1140 milímetros de mercurio. Y acá, bueno, la temperatura sigue siendo la misma, T sub 2 es igual a 117, no, perdón, 390,15. Ay, perdón. Que ya está. Bien. Listo. Se nos pide calcular el volumen final que ocupa el gas. Ya, entonces, ha pasado por procesos. Necesitamos hallar entonces el volumen en la primera expansión, porque pasa de 47 grados centígrados a 117. Ya, entonces, si tenemos nuestra fórmula, P sub 1 sobre T sub 1 es igual a P sub 2 sobre T sub 2. ¿Qué término tengo que anular? Presión. La presión, hay que anular la presión, correcto. Anulamos la presión, porque se mantiene igual. Estas son nuestras condiciones iniciales y vamos a pasar al proceso isóbaro. Listo, entonces la presión sigue siendo la misma, entonces no hay forma, ya se va a anular de todas maneras. Entonces nos quedamos así, B sub 1 sobre T sub 1 es igual a B sub 2 sobre T sub 2. ¿Qué necesitamos despejar de aquí? El volumen 2, correcto. Volumen 2 será igual entonces B sub 1 sobre T sub 1 por T sub 2. Y esto será igual entonces, dígame, 4 litros por 390,15 Kelvin sobre 273,15. Perdón, 320, tienes razón, 320,15 Kelvin. Kelvin con Kelvin y me estoy quedando
Estoy quedando con el volumen 2. ¿Igual a cuánto? 4,87. 4,87 litros. Hasta ahí he llegado aquí. Estoy en el proceso isótopo. Ahora, el siguiente proceso es un proceso isotérmico. ¿Ya? Entonces, volvemos a repetir nuestra fórmula. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre T sub 2. Bueno, si nosotros lo queremos adecuar ahí, ya tendría que ser, bueno, primero isotérmico. Se anulan las temperaturas, ¿cierto? Entonces me quedo así. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Ya lo vamos a adecuar esto a los datos que tenemos, porque da a entender como si fueran los iniciales, ¿no? Son los anteriores nada más. Peso 1 se queda igual, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Ya. El que varía es P sub 2, que le hemos puesto ya P sub 3, ¿cierto? Ya, sería P sub 3. ¿Qué más tenemos? El volumen 1 sería volumen 3. sería el volumen 2, ¿cierto? El volumen 1 aquí, en este caso sería el volumen 2. Y aquí tendría que ser el último volumen, ¿cierto? El volumen 3. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, solo estoy adecuando a los datos que tenemos. Si ustedes entienden colocando P1, yo ya sé que es eso ya de frente. Simplemente es para adecuarlo. Correcto. Porque estamos tomando los datos tal y cual se plantean. Nos piden hallar el volumen final, que vendría a ser B sub 3. B sub 3 será igual a P sub 3 sobre P sub 1 por sobre B sub 2, ¿cierto? A ver, no, perdón, acá es B sub, me he equivocado, es al revés. 1 y acá es P sub 3 y acá es P sub 2. B sub 2, perdón. Ya está. Entonces, B sub 3 va a ser igual, entonces, P sub 1 es 912 milímetros de mercurio. Por B sub 2, ¿cuánto es? 4,87 litros. Y P sub 3 es 1140 milímetros de mercurio. 1140 milímetros de mercurio. Ya, entonces, milímetros de mercurio se anulan y el volumen 3 va a ser igual a 3,9, 3,89, ¿ya? Litros. Correcto. Ese es el volumen final del gas. ¿Ya? Ese es el volumen final que ocupa el gas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O hay alguna confusión? ¿Hay algún dato que no se entienda? Este proceso, profesor, es primero aquí, luego allá y al final ¿qué hace? O sea, primero Claro, sí. pasa el Primero, celular y siempre ustedes primero tienen que identificar los datos. ¿No se acuerdan que en el colegio enseñaban así? No sé en qué momento se deformó todo. ¿Ya? Primero nos hacían poner así. Datos. Todos colocamos nuestros datitos. La profesora nos hacía partir así. ¿Qué más decía? Solución. Decía. Solución. de frente, ¿no? Ahí los cálculos. Y finalmente decía respuesta. Respuesta. ¿Cierto? Así era en forma ordenada. Teníamos todos nuestros datos sintetizados, luego de ahí nomás sacábamos todo, leíamos un ratito y ya otra vez hacíamos nuestras operaciones y decíamos, ¿no? El volumen final del gas es de 389 litros. Ya está. Es que con tantos datos hay que tenerlos ordenados. Serán hartos datos, temperaturas, que si solo, que si soplo. Serán varios datos. O sea, lo que me refería era que primero en esta pregunta es, primero sucedió lo del isótopo,
y luego pasó con lo que pasó en el isóbaro, Ajá. continuó al isotérmico. Al isotérmico. Correcto. Quiere lo que pasó al final. Claro, después de que ya pasó por el proceso isóbaro, isotérmico, ahí quiere saber el volumen del gas. Sí. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice aquí? Se sube la temperatura y por último, dice, ¿no? Por el proceso isotérmico se aumenta la presión hasta 1140. ¿Ves? Son las travesías del gas. Ha pasado por todo eso. Ya, entonces vamos a buscar otros más. Ya se me acabaron. Otros por aquí. Eso no es tan grande. Ni siquiera. Sí, no puedo. ¿Han hecho ya gases reales? No. Vamos a hacer humedad. Recién van a hacer, ¿no? Sí. No, pero aquí ejercicios de humedad. Humedad relativa. Humedad relativa. La relativa, a ver, vamos a buscar. Pero de humedad relativa es lo mismo que ustedes han hecho en el informe de laboratorio. De eso nomás repiten. De los informes de laboratorio. Pero si les corregía cada uno. ¿No han leído sus informes? ¿Los ¿Usted moles? cuento que estaban mal? No, Los moles estaban mal, profesor. Claro, los moles estaban mal porque ustedes ya habían calculado. Ahí les puse las fórmulas que tenían que utilizar. No, yo solo puse ahí una X y la No, solamente caché los resultados de ahí. Pero sí les escribí. Pero lo demás estaba bien, solamente en moles. Solamente eso, sí, todo lo demás estaba bien. Porque ustedes ya tenían ahí los datos, no sé. Ustedes han supuesto que habían 100 moles, pero no había 100 moles porque ustedes midieron con el volumen del agua, ustedes habían medido. No, cuando agregaron agua al frasco, ustedes midieron el volumen real del frasco, ¿cierto? Ya, entonces ahí tenían que calcular los moles del aire, porque estábamos diciendo que el volumen del agua era equivalente al gas que estaba contenido en el frasco. Eran próximos si se dieron cuenta. ¿Hicieron, no? Otra vez sus cálculos. No, no hicieron. Yo hice con Pau Ratón. Está bien la fórmula, no hay ningún problema. O sea, el pero detalle es de que ustedes asumieron que eran 100 moles. Ah, no, pero usted calculó un número de moles. Ajá, pero con Pau Ratón. ¿Se puede hacer eso? Pero sí tenía la presión y la temperatura tenía Ajá, por eso. normal. Pero en me algo se había salieron equivocado. puros decimales. A todos nos puso mal. Pero no puso nada. Pero yo ¿quién tiene su informe corregido? Yo le puse ahí qué es el cálculo. ¿Cuánto era el cálculo? Y cuando saqué con la calculadora se aproximaba a lo del resultado de 100 moles. Pero como ustedes habían medido que era 3,4 litros, 3,402 litros, algo así era, el del frasco, algo así era. 3 litros, 3,4 era, ¿no? 3,4 litros. Ya yo sí me acuerdo. Yo sí leo esos informes. Es que yo Por eso me demoro en corregir. La siguiente semana. No lo traje. Yo La usé- siguiente selección. también había usado otra fórmula que nos había puesto ahí, ¿no? Que dijo que era. ¿La de Amagat? Creo que sí, moles sobre N1 sobre N total, X Pero es sobre que- XT, creo que A era. ver, voy a buscar acá un ejercicio que justo habla de esta, Así, de las moles. A ver. Acá está, XI es igual a NI sobre NT, o sea. Es extracción molar. Ajá, pero Eso es también, conocido. sí, pero también dijo que NI sobre NT era igual a PI sobre PT, o sea, presión del este sobre presión total. Entonces, como teníamos la presión. No. Ah, NI sí. No, X sub I, no N sub I. X sub I es igual Ajá. a P sub I Sobre sobre P PT. total. Ajá. X sub I, la fracción molar. Pero también nos dio que era igual a NI sobre NT. Lo puso en la pizarra. Una triple igualdad. NI sobre NT, sí. Ajá. Sí. Y ya pues yo usé la igualdad de NI sobre NT, que es igual a PI sobre PT. Pero usted no tenía N, pues. Tenía que calcular. Ajá, por eso, como tenía la presión. Usted asumió 100 seguro. No. Yo no hice así, yo no hice así. Como tenía la presión por favor, ratón, la presión total y la presión normal de cada uno, podía hallar con esa fórmula que nos dio, sin considerar el XY. Pero ahí, creo que ahí estaba mal. Pero sí me acuerdo haber leído ahí. Pero sí les expliqué y les puse por qué estaba mal. No, pero si está mal, profesor. Yo solo quiero aprender cómo se hace. No, ahí dice se asume 100 moles, ¿no? Ah, pues, Teóricamente se asume 100 moles. Claro,
Pero en laboratorio ustedes han medido la capacidad que tenía el frasco, ¿no? Se estaba asumiendo. Es como que si le dijeran, uy, ¿cuántos moles hay en toda la habitación? Suponiendo que esté toda sellada. Tendrían que llenar de agua, todo. No fácil, ¿no? Matemáticamente medimos todas las distancias y hallamos el volumen de un cubo, ¿cierto? Que es arista al cubo. Ya, entonces tendríamos que calcular ahí el número de moles de aire que hay aquí, ¿cierto? O sea, yo vi esto, esto nos dio la pizarra. Entonces yo dije, si esto es una igualdad, yo puedo quitar esto y decir que estos dos son iguales. Y yo despejé n, por acá dice, no, acá está, no es no, acá está. Entonces esto de acá yo tenía. Y al final yo hice con esa forma. Pero... Y otra forma también con el borra. Pero justamente porque usted no tenía este valor, debió haberse equivocado en uno de estos dos. Por No, eso no, es que ya no usé esto, ya usé ya ves. el pavo ratón para hacer moles, pero me salió un número con hartos decimales. Sí, por eso estaba mal. Por eso sí. también pienso que estaba mal. Sí, pero- no salía así decimales. Justo Tenía en que la calcular tablita, aquí el donde número de ponía moles todo. porque usted tenía la presión, tenía el volumen de su frasco, conoce el peso molecular, aunque no necesitaba el peso molecular porque tiene que calcular N. Con eso calculaba usted el número total de moles que había en su frasco. Ese número de todos moles era el volumen de lo que medimos con el agua, ¿no? Tan fácil que era, mire, usted calculaba acá el número total de moles y usted ya tenía X UI que había salido de P sub I sobre P total, ¿verdad? Ajá. Entonces ya obtenía el N sub I. Es que eso hice en el Excel y me salió súper decimales. Así que raro, Ajá, porque eso es en el Excel. alguien hizo. Voy a traer mi informe, voy a Alguien traer. alguien sí lo Vale, hizo vale. correcto, creo, esa parte de ahí. Me puso Excel. Acá porque yo sí puse asumí que había 100 moles. Yo usé esta forma de acá. En porcentajes. Ajá, porque Asumió asumí- porque era porcentaje. Sí, sí. asumí, en esa parte, pero luego se me corrigió, ¿no? Que era n es igual a... Claro, es porque ustedes midieron el volumen aquí, Ajá. ¿cierto? Era por eso. Sí, sí, O sí. sea, n es igual a masa sobre el peso molecular. Eso digo, para poder hallar n. Claro. Masa sobre el peso molecular, pero no tenía que utilizar eso, tenía que utilizar la del pavo ratón. ¿No es eso? Porque tenía la presión del ambiente, que se asumía que era igual al del frasco, porque era en el sistema abierto, creo que habían calculado. No, habían medido ustedes lo del frasco, me acuerdo los datos. No sé en qué informe le he escrito todo el cálculo, pero ya no podía escribir para todos. Me acuerdo, hay un Yo la informe que que sí. está bien rayado de rojo que le he escrito todos los Te lo paso, cálculos. te lo paso. En ese pavo ratón, ¿eso lleva el n total? ¿O Sí, lleva- el N total. Y allá en el n total, podría hallar N sub I. Claro, porque usted tiene que X sub I es igual a N sub I sobre N total. N total lo calcula, X sub I ya lo tenía calculado de dónde? De P sub I sobre P total. Claro, ya tenían antes ese cálculo. Multiplicaba y ya estaba el N sub I. Nada más, eso era todo. Ah, no, el x subiría de sí, cada gas. Claro, usted ya había calculado de cada gas, correcto. Por eso tenía el N sub I ya de frente. Ya aprendí de ese Diga, señorita. ¿Quién está hablando? Ya vamos a buscar otro problema. Acá yo tengo unos problemas. no es esto, pues. ¿Qué es eterno? Muy duro. ¿Cómo les otro informe? Ajá, sí, es eterno. No es sarcasmo, no es literario. ¿Pero dónde está? ¿Cómo pausa, no? Calcular el volumen de los siguientes, suponiendo que no hay reacción. Es una mezcla nada más de los gases. No, Desde cuál. Listo, entonces, ¿cómo hay que realizar este problema? Primero, ¿qué hay que hallar? el volumen dice. Hay que hallar el volumen, pero primero, ¿qué hay que calcular? Nos dice que hallemos el volumen de esta mezcla, porque es una mezcla, porque dice que no hay reacción. Es decir, ha juntado los dos gases. ¿Cómo calculo eso? Me dan presión, una temperatura, y me dan los gramos de los gases.
¿Qué necesito hallar primero? El número de moles totales, ¿verdad? Me están dando la masa del hidrógeno y me están dando la masa del nitrógeno. Ya, me está dando 0,1 gramos de ambos, ¿no? De cada uno es 0,1 gramos. 0,1 gramos y 0,1 gramos. Listo, me pide hallar el volumen con una temperatura y una presión. Entonces me dice que la temperatura es igual a una atmósfera y la temperatura es de 27 grados centígrados. Listo, entonces acá tenemos 27 grados centígrados más 273,15. Esto es igual a 315. Ujú. 315 Kelvin. ¿Ya está? Entonces, despejando ya de una vez, volumen es igual a N por R por T sobre P. Esa es la fórmula que debemos aplicar. ¿Tenemos valor de presión? Sí. ¿Tenemos valor de temperatura? Sí. El R lo conocemos, la N no conocemos. Entonces hay que calcular N. N para cada uno y luego hay que sumar. Entonces, calculamos la cantidad de moles de hidrógeno. Será igual a su masa sobre su peso molecular. Su masa me dice que es de 0,1 gramos y sabemos que su masa es de 1,0. Bueno, vamos a ponerlo como si fuese 1, ¿ya? 1 gramo por mol. Se anula. ¿Cuánto me da esto? Por aquí es 7 de verdad. Es 2, ¿verdad? Sí. 2. Perdón, 2. Diatómico. Diatómico, exacto. Masa sobre peso molecular. Ya es una molécula. 0,1 sobre 28. 28 gramos por mol. Gramos con gramos. Ya está. ¿Cuánto nos da eso? El primero nos da 0,05, ¿no? Ya vamos a poner 5 moles. Y el otro nos da 0,036. 36. Ah, sí, está bien. 2 ceros, ¿verdad? Sí. 0,36. ¿Ya está? Yo necesito la suma de estos. Sumatoria de los moles. Un ratito, le voy a echar aquí. No me acuerdo si es así. Lo pusiste ahí en el libro, esa cosa. Tú usaste esto. Mira, ahí está. Por eso te corrigió el corriente. Yo no usé eso. Tú hiciste diferente, ¿no? O cambiaste el cuadro. Como es tu No, no es lo mismo. Es lo mismo. Ese era el mismo. ¿Cómo me olvidé de cambiar eso? 16, no. Este la presión total. ¿La R cuánto vale? 0,0083. Seguro que. Depende, dice. Entonces, son copas. Claro, lo que varía. ¿Qué varía entonces? ¿Era acá? ¿Te acuerdas que tenía? Pero está, no, sí, no. Nerito, no recuerdo qué cantidad. Que a veces era 0,0, Siempre lo he dicho. 0,04. Ya, entonces los moles de la mezcla, ¿cuánto sale? ¿Cuánto cantidad de moles totales? Sumando nos da 0,0536. ¿Ya está? Entonces ahora ya tenemos la cantidad de moles. Podemos utilizar la fórmula. Volumen es igual entonces a 0,0536 moles por 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin por T, que es 300,15 Kelvin.
Todo esto sobre la presión. La presión nos dice que es igual a una atmósfera. Entonces, atmósfera con atmósfera, moles con moles, Kelvin con Kelvin, y nos quedan unidades de volumen. ¿Cuánto da ese resultado? 1,32 litros. Ya está, entonces ese es el volumen de esta mezcla de gases. Ese es el volumen final de la mezcla de gases. El volumen total final, ¿no? Claro, ese es el volumen total de la mezcla de gases. Ahí dice que no hay reacción, entonces simplemente los gases están mezclados, pero siguen siendo cada uno independiente, no hay reacción. Siguiente problema. Dice, calcule la temperatura, a la que deben encontrarse, calcule la temperatura a la que deben encontrarse 8 gramos de oxígeno. Calcule la temperatura a la que deben encontrarse 8 gramos de oxígeno que se encuentran en un recipiente de 5 litros. Calcule la temperatura a la que deben encontrarse 8 gramos de oxígeno que se encuentran en un recipiente de 5 litros, que se encuentran en un recipiente de 5 litros a una presión de 790 milímetros de mercurio. Punto seguido. ¿Qué cantidad de dicho gas debería salir o se debería introducir para que se duplique la presión, si la temperatura desciende 10 grados centígrados? Es una pregunta grande. Para que se duplique la presión, si la temperatura desciende 10 grados centígrados. Vuelvo a repetir todo. Calcule la temperatura a la que deben encontrarse 8 gramos de oxígeno